noches a todos y a todas los aquí presentes. Agradezco mucho a los organizadores de esta cátedra la invitación a presentar algunas ideas sobre qué es una ciudad. Debería ser evidente, la ciudad se ve, pero como en el cuento de Borges, en El cartógrafo del rey, que el mapa termina siendo el reino, la ciudad es tan evidente que uno no la ve, está dentro de la ciudad. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es una escritura en el espacio. Una ciudad es el ejercicio que hace una sociedad por escribir. La traza es la escritura, la ciudad es un documento, que es evidente cuando uno lo tiene como mapa, coge el mapa y lo lee, cosa que no es fácil en Bogotá. Bogotá es una ciudad donde el mapa está al revés, el norte queda en el oriente, y cuando uno pregunta por una dirección le dicen, no, eso es subiendo. ¿Subiendo a dónde? ¿Bajando de dónde? ¿Es al norte o al sur? No, queda a la derecha. Por lo tanto, Bogotá es una ciudad donde la ciudad no es tan evidente. La ciudad es una escritura en el espacio, la traza es ese documento que cada sociedad escribe. ¿Qué escribe? Lo que piensa de sí misma. La traza no es otra cosa sino la consignación en el espacio del proyecto social, el proyecto de sociedad. Y uno camina sobre él, y al caminar sobre él está caminando sobre lo que cada sociedad en un momento determinado dijo, pensó, reflexionó y quiso consignar allí su proyecto social. Y por eso las ciudades hispanoamericanas son cuadriculadas, son cuadradas, son rectilíneas. Por eso las ciudades medievales no lo son. Por eso las ciudades puertos tienen otra forma. Por eso cada vez que uno camina por el Parkway está caminando sobre un proyecto social de los años 40 que es romper con la traza urbana española. Cada vez que uno camina por ese mal llamado barrio La Candelaria, nunca llamó La Candelaria, ni fue barrio, ni fue parroquia, está caminando sobre el proyecto del Estado español del siglo XVI. Y si uno se va al barrio inglés, barrio Claret, y se topa con la pared del cementerio de los judíos, perdón, cementerio de los polacos, está caminando sobre otro discurso urbano, que si se va a un barrio como el barrio Gaitán, originalmente el barrio Gut, y se encuentra con esa gran cruz, esa gran X, que en la mitad está una plaza y en la mitad de la plaza está Gaitán, está caminando sobre otro discurso. Y así podríamos seguir todo el rato hablando de los diversos lugares de la ciudad, diversos discursos. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es un dispositivo creado por la humanidad hace 5.000, ya están echando más para atrás la fecha, 7.000 años de antigüedad, que no ha tenido que ser modificada. Su sentido, su propósito no se ha transformado sustancialmente. Hay resignificaciones, pero el continente, el envase, no cambia. Y la ciudad colonial, después le cambian los nombres y se convierte en la ciudad republicana. Cambiamos rapidito el nombre de Plaza Mayor por Plaza de la Constitución y después rápidamente en este ejercicio de memoria política le ponemos el nombre de Plaza de Bolívar y es la misma plaza, le cambiamos el significado. Y así encuentra uno constantemente este ejercicio de resignificación de los espacios urbanos. Lo que tenemos que hacer desde las ciencias sociales, desde la historia, es ir allá al momento original y de allí para acá empezar a leer los distintos proyectos sociales que hay allí.
¿Qué es una ciudad? Una ciudad es un recipiente de tensiones nunca resueltas, nunca resuelve, nunca se llega a tener Arcadia perfecta. Una ciudad, de las tensiones que encontramos como sociabilidad y movilidad, por ejemplo, nunca resuelta. Quizás la más importante, o la que queremos destacar aquí como la más importante, es la que se relaciona de la relación de dos conceptos fundamentales, como es civitas y hábitat. El hábitat es el recipiente físico, el que vemos, el que usamos, el que tocamos, palpamos. De pronto no es el más importante. De hecho, la ciudad nace alrededor de un ejercicio de centralización del poder, el templo, el campanario. Y ahí ese momento, allá en el fondo de los tiempos, nos permite identificar una de las funciones más importantes de la ciudad, un dispositivo de control de los imaginarios. Importantísimo. Es, para utilizar un término de hoy, un mecanismo por medio del cual se facilita el formateo de los discos duros, del disco duro de todos los habitantes de allí. Civitas, establecer una estructura de relaciones comunes que le permitan a los que habitan allí, los que están dentro del recipiente, sentirse parte de, miembros de una comunidad, compartir, ¿qué? Un mismo Dios, un mismo imaginario. Sino las murallas que defienden la ciudad de los de afuera se va a convertir en un aparato que hace la vida imposible a los que viven ahí adentro. Si no se logra que los que vivan adentro formen parte o se sientan formando parte de una misma comunidad, imposible la vida ciudadana. Antes que la ciudad sea un lugar de residencia fija, comienza como un lugar de reunión al que la gente vuelve periódicamente. Y por eso, para el paso de ciudad, de aldea a ciudad, fue necesaria la centralización de los dioses. Eso de los dioses en el hogar, los dioses regados, cada cual con su dios en su casa, eso no es negocio, no funciona. Tenemos que centralizarlo. Y esa centralización es lo que va a permitir la ciudad. Con la ciudad nace el Estado, con el Estado nace la ciudad. No es una la que crea la otra, son recíprocos, van juntos. Donde no hay Estado no hay ciudad, donde no hay ciudad no hay Estado. Nosotros en nuestros periodos prehispánicos, al menos acá en este altiplano, no tuvimos ciudades, no tuvimos estados. Desde sus comienzos, la ciudad se monta con una ambivalencia, máxima protección y al mismo tiempo la institucionalización de la agresión. Van juntos. Control, coerción, dominación. Primero, mientras este orden es natural, la ciudad representa la verticalidad de la concepción del poder. Dios, las autoridades divinas, reyes, los magos, los estamentos, las comunidades. La ciudad representa la desigualdad y la desigualdad se representa en la ciudad. Después, modernidad. La ciudad, como escenario de representación del poder, tiene que representar la igualdad. Entonces, las ciudades europeas, los cotos de casa se convierten en los parques. Y en las ciudades hispanoamericanas, las alamedas dan paso posteriormente a los parques. Por eso uno no encuentra parques en la ciudad medieval. Los parques son de la ciudad moderna. Los parques nacen con la modernidad, porque nace un nuevo concepto que tiene que abrirse el espacio en la ciudad, y es el espacio público.
La ciudad entonces es un dispositivo de control de los imaginarios. La ciudad es un teatro de representación del poder. La ciudad es esa escritura en el espacio. Y esos son los elementos que España va a traer a Hispanoamérica. España, colonia romana. Podemos pasar a la segunda carpeta. España va a aplicar aquí, como buen alumna del Imperio Romano, va a aplicar aquí estos principios ya inventados por Grecia, por Roma, ensayados en múltiples lugares, pero aquí los va a pulir. Y por eso encontramos nosotros que desde el momento en que el Imperio Español se da cuenta que esto de Colón es mucho más que lo que Colón está pensando, nombra a un gobernador en la isla de Santo Domingo, Juan de Obando, y al comienzo del siglo XVI comienza el Imperio Español a establecerse en América a partir de ciudades. Y las ciudades se convierten entonces en la punta de lanza del control territorial, control social, el control político de los conquistados, pero también de los españoles habitantes aquí. La ciudad se convierte en la residencia del Estado español. La ciudad entonces no se va a caracterizar por el número de habitantes. La ciudad entonces no se va a definir a partir de su esplendor. La ciudad no la define su riqueza. La ciudad la define en Casa de Herrero, ¿hasta dónde, Pablo? A la ciudad la define es el Estado español. Y por eso uno encuentra que en la Sierra Nevada de Santa Marta hay numerosas ciudades construidas por las comunidades taironas, pero Santa Marta, polvorienta, precaria, pobre, la gente se muere de hambre, es considerada por el Estado español como ciudad y las otras no. Es el Estado quien crea la ciudad. Es el Estado español la que define quién es ciudad y quién no lo es. Quien no lo es va a ser villa, otras parroquias, otros pueblos de indios, otros sitios simplemente. La ciudad, por lo tanto, va a expresar en Hispanoamérica esa condición de teatralidad. La Plaza Mayor tiene varias funciones. Una de sus funciones es servir de escenario a la fiesta, y la fiesta se convierte en un elemento definitivo en la ciudad. Y la fiesta no era para que la gente se divirtiera, que se divirtiera era lo que menos importaba. Eso, la importancia de la fiesta era que sirviera de dispositivo de poder, enseñarle a la gente quién manda y quién obedece. La fiesta se convierte en un ritual, y ese ritual, ese rito, se representa en la ciudad, los ricos arriba, los pobres abajo, y una fiesta al año para que el mundo se despelote, pero 3 días al año nomás, derecho al despelote, y el resto, orden. Y las fiestas religiosas, las fiestas súbitas, las fiestas espontáneas, y las fiestas fijas, cumplen todas las funciones de utilizar ese escenario de representación del poder y mostrarlo. Cada cual representa un papel que le corresponde. Siendo un estado teocrático o con rasgos teocráticos, donde el poder viene de Dios, la Iglesia cumple un papel fundamental. La Iglesia la encontramos entonces jugando un papel definitivo en estas estructuras urbanas, tanto porque las fiestas son fundamentalmente religiosas, como porque las primeras redes urbanas van a constituirse en redes donde la Iglesia va a cumplir un papel fundamental. Redes de obispados, curatos, parroquias, misiones, arman una red reguladora de poder, donde son poderes fundamentalmente urbanos. El del obispo,
igual que el de las parroquias rurales. El templo con su campanario va a generar una simbología muy fuerte, y la campana va a jugar un papel fundamental de control del tiempo, de pertenencia, de múltiples funciones, donde al extinguirse un lugar por estar mal fundado, por empobrecerse, uno de los símbolos que se traslada es la campana, y uno de los primeros edificios que se construyen es el del campanario. Las ciudades hispanoamericanas, al igual que sus antecesoras, las ciudades del Imperio Romano en la Europa occidental, estuvieron determinadas por esas necesidades de la metrópoli distante, y es por eso que encontramos nosotros que España define las ciudades, y uno las encuentra desde 1503, 1505 hasta 1808, España legislando todo el tiempo cómo funcionan las ciudades. Es una preocupación definitiva para el Estado español. Y ahí encontramos nosotros que las ciudades van a ser creadas según las necesidades de esta metrópoli distante. Las calles rectas, las aguas canalizadas, tienen una función muy clara del poder de ese Estado español sobre la naturaleza. Esa pila que está en la mitad de la plaza, que se llama el Mono de la Pila, hoy dentro de un museo, no tenía como función fundamental que la gente fuera a recoger agua allí. Si la gente cogía agua allí, eso era lo que menos importaba. Chorros y pilas habían por diversos lugares de la ciudad. Pero lo que mostraba el Mono de la Pila, lo que mostraba la pila de la Plaza Mayor, era el poder del Estado sobre la naturaleza. Era un símbolo. Y pongan la atención a ustedes que ese símbolo es cambiado por otro símbolo, la estatua de Bolívar. Es la guerra de los símbolos republicanos contra símbolos coloniales. La ciudad hispanoamericana no es otra cosa sino el orden soñado por España, toda jerarquizada, el espacio urbano organizado, reticular, todas las ciudades se parecen, y esa simultaneidad, esa similitud de la forma urbana, desde el norte de México hasta el sur de la Argentina, la traza es la misma. Esa similitud está acompañada por la simultaneidad. Toda América hace lo mismo al mismo tiempo. Es una aldea global. Cuando el rey llora, toda América llora. Cuando el rey baila, toda América baila a través de la fiesta. Y esa es una de las funciones que cumple la ciudad. El espacio interior de la ciudad, la traza, es la simple aplicación de la retícula, tablero ajedrez, manzanas vacías, calles de 6 varas, 8 varas, ciudades administrativas con un tamaño de plaza determinado, ciudades puertos sin plaza mayor, solamente con el puerto como hecho generador del espacio urbano. Todo eso se legisla y se determina por ese estado distante. Por ello, en el marco de la plaza se ubican los edificios del poder civil y los religiosos, se administra y se hace justicia, se celebran las ferias, los mercados, se conmemoran las fiestas. El trazado es bastante sencillo. De la Plaza Mayor sale por sus 4 costados las calles, y la traza, empezando en esa cuadrícula, en esa manzana vacía que es la plaza, debe crecer al infinito. Esta ciudad nos expresa el orden teocrático, donde la iglesia, el campanario, nos recuerda
el poder divino, la majestuosidad de la Iglesia va a demostrar la fe de los feligreses. Este orden cambia cuando el escenario urbano se convierte en el escenario de las nuevas estructuras de poder. 1810, 1820, empieza a transformarse, y no es gratuito que en la Plaza Mayor comience esa guerra a las imágenes de sembrar árboles de la libertad, cortar árboles de la libertad, de jugar con los símbolos de una manera muy fuerte a partir de 1810. Durante el antiguo régimen, durante la colonia, durante la sociedad tradicional del siglo XVIII, XVII, XVI, la ciudad es el espacio de la desigualdad, pero esto cambia con la revolución de independencia y con el establecimiento de la modernidad, con el nacimiento de la política moderna, y con ella se supone el triunfo o la extensión de los principios como nación, pueblo, soberanía, representación, opinión, que contrastan con ese carácter muy concreto que había hasta ese momento, donde los actores de la política antigua eran conocidos, reconocidos, y donde el orden divino, vertical, era absolutamente aceptado. Esta sustitución de la nación por el rey, la nación en vez del rey, va a requerir utilizar la ciudad como el espacio de representación del nuevo poder. Se le cambian los nombres de las calles, ya no es la calle del Volcán, la calle de las Culebras o la calle de la Agonía, sino que se le cambian los nombres por los nombres de la patria: Pichincha, Junín, Ayacucho, Carabobo, Maracaibo, para que los nuevos ciudadanos caminen sobre el mapa de la patria, y los nombres de las plazas empiezan a transformarse, y la de las Nieves, Caldas, y la Mayor, Bolívar, y la de las Hierbas, por Santander. La ciudad sigue siendo el espacio de representación política, ahora con un nuevo significado. Esto supone el triunfo de los nuevos principios y un cambio al titular de la soberanía. Triunfa la noción de una asociación voluntaria de individuos iguales, y por tanto se pone fin a la idea del carácter natural de la sociedad y se aplica aquel en el cual la nación es una construcción resultado de la libre voluntad de los individuos, una asociación contractual. Se introduce así el principio revolucionario en la concepción del poder y su ejercicio. Hasta aquí llega la verticalidad de la organización de las estructuras de dominación. Y para aplicar los nuevos principios se va a tener que utilizar la ciudad para que sirva de escenario de ecuación de transferencias: acción, representación y algo nuevo, opinión. La primera, la acción, incluye al pueblo en sus levantamientos. No es tan nueva, ya encontramos motines, sazonadas, levantamientos en la colonia, siglo XVI, XVII, XVIII más que cualquier otro. Pero las elecciones, como la vía normal para transferir la legitimidad del pueblo a los gobernantes, va a ser algo absolutamente nuevo. En este registro simbólico, la gran novedad de esta primera época es el surgimiento de nuevas formas de sociabilidad que pretenden encarnar el pueblo. De estos espacios depende la tercera ecuación, la construcción de una opinión pública. Con todo ello, la ciudad quiere una mayor significancia como espacio de representación del poder. El continente no cambia, el envase no cambia. Si ustedes quieren, la Candelaria sigue siendo la misma. Lo que cambia es el significado. La forma urbana y las funciones urbanas continúan siendo las mismas. Lo que cambia es el significado, los símbolos de las mismas. Para lograr esto, los espacios de sociabilidad son fundamentales. Aparecen como los mecanismos de conversión que le introducen un nuevo significado al urbano
y son los que permiten que se transforme la verticalidad que organizaba a la ciudad en la horizontalidad que impone la modernidad política. La ciudad, como espacio de representación, debe ahora servir de escenario para la igualdad republicana, así como la ciudad colonial y la ciudad antigua sirvieron de escenario a la verticalidad tradicional. Si las ciudades nacen como parte de la necesidad de establecer mecanismos e instrumentos de manejo de los imaginarios, durante un poco más de 4 milenios, esto se basa en el principio de que el orden de la sociedad se deriva del orden natural y este de origen divino. Con la introducción de la idea de nación, se hace necesario establecer nuevos mecanismos de control y en ellos los espacios de sociabilidad aparecen como un modelo de control, ahora no basados en la desigualdad, sino precisamente en lo contrario, en la igualdad republicana. Mutación cultural total, varios siglos de orden natural, orden divino y ahora inventar esta modernidad donde se viene la igualdad y hay que establecerla. Si viene la individualización de la sociedad y hay que inventar el ciudadano. Y en este proceso de invención de la ciudadanía, la ciudad juega un papel fundamental. Primero, manejo de la memoria, y la ciudad se vuelve el recipiente de la memoria republicana. No es gratuito que el Museo Nacional nazca a partir de este momento. Por lo tanto, encontramos aquí este ejercicio de construcción de la ciudad moderna y la construcción a partir de aquí de una cultura ciudadana en Bogotá. ¿Cómo se construye esta cultura ciudadana? Bogotá es una ciudad bastante paradójica, es una ciudad que considera como mérito estar 2.600 metros más cerca de las estrellas. Eso, cuando los ambientalistas le explican a uno que a mayor altura, menor oxígeno, y que cuando hay menos oxígeno las ideas circulan más lentamente en el cerebro. Sí. Uno de mis sueños, les confieso, es subir montañas. Bueno, subir hasta 5.000, 5.200, es muy sabroso. Hace poco estuve en el Nevado Santa Isabel. Después de mucho esfuerzo llegué al Nevado Santa Isabel. Me encuentro allá con un tipo que caminaba para arriba y para abajo. Y era uno de los expedicionarios del equipo de 7 cumbres. Él me decía que él entendió que eso era muy duro cuando estaba a 7.000 metros y se demoró 15 minutos en amarrarse un cordón, porque entre pensar y mover los dedos es muy duro. Bueno, a 7.000 metros, ¿no? 2.600 metros uno todavía se amarra los cordones fácilmente. Según las estadísticas de las Naciones Unidas, el 85% de la humanidad está a menos de 50 kilómetros del mar. Las estadísticas de cuál es la ciudad más grande y más alta del mundo es esta. Las estadísticas de a Bogotá no le acompañan las estadísticas, como afortunadamente, de manera afortunada. Bogotá es una ciudad muy cerca de las estrellas y muy lejos del mar. Ninguno de los dos son atributos en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX. Paradójicamente lo es a finales del siglo XX y a principios del XXI. Bogotá es una ciudad paradójica, comenzando porque el norte queda al oriente. Y esto es muy importante porque el éxito de las ciudades latinoamericanas, siglo XVIII, siglo XIX, son aquellas ciudades que son puertos, ciudades que manejan economía exportadora, ciudades que manejan economías mineras, economías extractivas, ciudades que controlan nudos, que son nodos de transporte, como Ciudad de México, y por eso encontramos nosotros que Bogotá no tiene ninguno de los elementos que hacen grandes ciudades a las grandes ciudades en América Latina. Entonces, ¿qué hace a Bogotá gran ciudad?
Lo que es claro es que en el siglo XIX Bogotá es supremamente pobre. Bogotá arranca su siglo republicano en medio de una pobreza y miseria profunda. Precisamente Miguel Samper, La miseria en Bogotá, 1867, nos describe con absoluta claridad toda esta pobreza bogotana. Y es bien interesante porque en la década siguiente, década del 70, es cuando se establece, en 1873, Academia de la Lengua. Y comienza un ejercicio muy interesante de construcción de un mito urbano, la ciudad culta. Una ciudad tan culta que en Sudamérica, lo cual ya es bien sospechoso porque nunca se incluyó a Latinoamérica, es decir, Centroamérica y el Caribe, sino solamente Sudamérica, Bogotá brillaba por su cultura. Y es bien interesante cómo se construye esta idea de ciudad culta, porque es una cultura muy sospechosa. No trascendió el tiempo ni el espacio. No trasciende el espacio porque en Sudamérica no se enteraron que la culta era Bogotá. Y no trasciende el tiempo porque ¿quién se acuerda el nombre de un pianista de la Atenas Suramericana? De un músico, de un novelista. Bueno, está para mucha discusión, ojalá. Quiero expresar que lo que nosotros encontramos en esta coyuntura, las últimas décadas del siglo XIX, es un empobrecimiento gigantesco de la ciudad. Germán Mejía, en su libro Los años del cambio, nos muestra este crecimiento acelerado de la ciudad. La ciudad entre el 70 y el 80 crece tanto como entre los años 50 y 60 del siglo XX, cerca al 6% anual. Y es bien interesante porque en el siglo XX los planificadores no tuvieron en cuenta los antecedentes históricos. La ciudad crece empobreciéndose y perdiendo la jerarquización del espacio urbano, de tal manera que ricos y pobres terminan viviendo en las mismas calles, en las mismas casas, y viene esta construcción de tiendas por todos lados y esta subdivisión de las casas coloniales, en el mejor de los casos construyendo un segundo piso y alquilando piezas en el primer piso. Se pierde la diferenciación espacial en la ciudad, y esto está acompañado de este ejercicio de construcción de diferenciaciones culturales, manejo del idioma, manejo de el vestirse de cachaco, precisamente, el manejo de este protocolo que tanto exaspera a los que no son de Bogotá. Una de las funciones del protocolo es que el otro no sepa qué estoy pensando. El manejo de la cultura como frontera virtual ante el hecho que la frontera real, física, urbana, se pierde. Y empieza a construirse este ejercicio de exclusión, puesto que esta ciudad culta, esta ciudad erudita, era el mínimo, era de un tamaño bastante reducido, mientras que el resto eran los guaches. Este ejercicio de exclusión tan fuerte, resultante de esta pérdida del espacio, pérdida de esos lugares, genera este ejercicio de construir esa idea de la Atenas suramericana. ¿Quién inventó el cuento? El humanista español Menéndez Pelayo, en su antología de la poesía latinoamericana, escrita en Madrid en 1892, señalaba que, citó a Menéndez Pelayo, la cultura literaria en Santa Fe de Bogotá, destinada a ser con el tiempo la Atenas de América del Sur, es tan antigua como la conquista misma. Es bien interesante que esto se le atribuyan a un viajero argentino, Miguel Cané, que es bien interesante. Miguel Cané llega a Bogotá un viernes por la mañana y se encuentra que la ciudad está llena de indios. Él no esperaba eso, que supone que los indios se han acabado. Llena de indios, finales del siglo XIX.
y él con extrañeza describe una ciudad llena de indios y muy pobre y supremamente sucia, maloliente, unas condiciones de higiene terribles. Y posteriormente, por allá, páginas más adelante, en su diario de viaje, Canet escribe a las tertulias y el altozano de la catedral, donde se dan cita estos miembros de la Atenas Suramericana, y dice: uy, qué cultura. De ahí se prenden en el siglo XX algunos escritores para describir cómo Bogotá era culta. Bogotá no era culta. Bogotá era una ciudad en una crisis impresionante, y lo que está demostrando los estudios, como por ejemplo Miguel Ángel Urrego, Sexualidad, Matrimonio y Familia en Bogotá, lo que nos muestra es una pérdida del control moral, control social, una pérdida de la jerarquización del espacio urbano, la pérdida del simbolismo que permite decir: yo mando y tú obedeces, yo estoy aquí, tú estás allá. Eso se diluye en las últimas décadas del siglo XIX. Por lo tanto, la Atenas Suramericana, que es el primer ejercicio republicano por construir, el primer ejercicio por medio del cual se construye un sistema, un canon, un sistema de códigos para construir comunidad urbana, no es otro ejercicio sino el ejercicio de exclusión social más fuerte que tiene la ciudad. De tal manera que décadas después, hay un cuento de la Atenas Suramericana, se llama Las Tres Tazas, Vergara y Vergara, que recoge con precisión, y recoge con absoluta nitidez, un cuento muy bien escrito. Y Vergara nos describe a un señor Gacharná, provinciano, porque algo que es interesante en Bogotá es que todos los que no son de Bogotá, inclusive los de Medellín, son provincianos. Bogotá no es provincia. Ni qué decir de gente como Barranquilla, que es la gran ciudad moderna que tiene este país. Ni que eran provincianos, los de Barranquilla son costeños. Él ahí nos describe con absoluto detalle este ejercicio de: no queremos el café, queremos el chocolate. El chocolate es santafereño, el chocolate es la colonia. No queremos el café. Cuando, ustedes saben, la modernidad está asociada a la bebida y al lugar, el café. El café está asociado a la modernidad. Y nosotros, a finales del siglo XIX, no al café, sí al chocolate. Era lo que nos está diciendo Vergara y Vergara, no es otra cosa así, sino pilas con los provincianos. Puede que lleguen llenos de plata, pero no son cultos como nosotros. Pretenden ser Messier, Gacharná, pero un provinciano. Eso es lo que está sucediendo a finales del siglo XIX. Cuando se inaugura a finales del siglo XIX la remodelación del Parque Santander, en la prensa se describe que este se asemeja a un rincón del fino París, ya que el gobierno y la gente han logrado crear un espacio para, cito la prensa, el buen gusto, dentro de los cuales se catalogan los apropiados juegos para los niños, la música selecta y el respeto y mantenimiento comunitario de los bienes públicos y privados. Porque es interesante que las plazas en el siglo XIX se le ponen rejas, y si le ponen rejas, la reja tiene llave y ya alguien maneja la llave. Y es bien interesante que ese espacio público del siglo XIX no tiene nada que ver con el público, con lo público. Porque cuando uno observa las fotos de los espacios públicos de Bogotá a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, uno encuentra cómo en estos espacios públicos, por ejemplo, el Parque de la Independencia, 1910, pongan atención ustedes las fotos del espacio público, Parque de la Independencia, 1910,
y verá que en ninguna foto ven a alguien con ruana o descalzo. Conclusión: en Bogotá nadie usaba ruana en 1910, y por eso todo el mundo dice: uy, cómo era bonita Bogotá en el pasado. O la otra conclusión es que los de ruana no entraban al parque, ¿sí?, que era lo más probable, ¿sí? Que también es interesante cuando uno lee y hace historia de Bogotá, encontrar cómo la gente dice: es que antes la ciudad era la maravilla. Vea, de la casa al trabajo eran 5 minutos. Claro, y era cierto, al que tenía carro. Y pongan atención ustedes que en el tranvía uno no ve gente de ruana, va de gabardina, sombrero, saco, corbata, y la gente: uy, cómo era bonita Bogotá antes. ¿Sí? No, sencillamente haga historia oral con los rusos y verá que en los años 40 del barrio San Carlos al centro la gente gastaba hora y media porque iba a pie y el tranvía era caro y no había tranvía. Entonces, cuando nos describen al Parque de Santander como un rincón del fino París, es realmente cierto. Era un rincón del fino París, este ejercicio de reconstruir el París allí chiquito, puntual. El contraste no puede ser mayor. A finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, Bogotá atravesaba por una de sus epidemias, por una de sus peores crisis higiénicas en toda su historia. Las tasas de mortalidad son impresionantes. La ciudad no tiene alcantarillado, entre otras cosas, como aparece en un periódico en 1877. Abrir huecos en la tierra era peligrosísimo. Podían salir las miasmas deleterias, los efluvios malignos nos podían envenenar a todos, y por eso había en la prensa una campaña contra las alcantarillas. Y bueno, era una alcantarilla la que estaban construyendo, entre otras cosas, en la calle 11, en la Plaza Bolívar. Es un momento de crisis de la ciudad donde se construye este imaginario de distinción. Y uno podría ponerle como fecha de función el momento en que Luis Vidales publica este bello libro de poemas, Suenan timbres. Ahí están haciendo otra ciudad, están sonando timbres en la ciudad y está apareciendo otra sociedad urbana, y queda la Atenas suramericana como eso de lo que fue. Y por fortuna nos encontramos que esta ciudad letrada queda en estas academias, en el Ateneo, en los boletines, revistas y periódicos asociados a la Academia de la Lengua, a esos manuales de urbanidad, a esa Bogotá que pretende ser culta, cuando América Latina está en un proceso de modernidad impresionante. Y es bien diciente que cuando Bogotá está orgullosa cambiando su tranvía tirado por mulas a un tranvía eléctrico, Buenos Aires está inaugurando la primera línea de metro. Aquí se consideraba que era la Atenas suramericana. Y Bogotá suenan los acordes de un pasillo llamado La Gata Golosa. En Río de Janeiro comienza Heitor Villa-Lobos a revolucionar la música mundial. Es de ese tamaño lo que se vive en la ciudad en el siglo XIX. Es ese el mito urbano que se construye, que no logra socializarse y queda reducido a una mínima parte de la sociedad. Y ahí nos encontramos en el siglo XX entonces con un proceso de apertura y una construcción de una cultura ciudadana por fuera de ese mito de las clases dirigentes, por fuera de la coerción de
sacrificar la realidad para hacer valer el mito. Y eso es lo que encontramos nosotros hacia el siglo XX. El siglo XX comienza en 1910, y 1910 comienza con cambios significativos en la ciudad. Primero, el Parque de la Independencia y el discurso de modernidad que acompaña al Parque de la Independencia. Pero antes que eso, en 1909 suceden dos cosas que son importantes. Ferrocarril. Por fin Bogotá llega por vía terrestre al puerto Girardot. Y segundo, la primera fábrica de cementos, Cementos Amper. Y ahí comienza una serie de cambios importantísimos en la ciudad. La ciudad empieza a estirarse, la ciudad empieza a crecer. Y los datos intercensales nos van a mostrar hasta el censo del 93 saltos significativos en el tamaño de la ciudad. Con los cambios de los años 20, la ciudad inicia una transformación de la cultura urbana y con ello inicia el surgimiento de nuevos espacios públicos abiertos. Y eso es un cambio importante, porque es muy interesante en la República Conservadora el concepto de espacio público. 1910, Parque de la Independencia, con rejas, con verjas, con puertas, con candado. Y entran los niños vestidos de marinero, las señoras vestidas a la francesa y los hombres de cachaco. Pero contrasta profundamente con el concepto de lo público que ya hay en la República Liberal, años 30, Parque Nacional, Parque Abierto. Y es bien interesante que la imagen del Parque Nacional en Bogotá, que había, ya el Parque Nacional pues es otra cosa hoy, pero es muy interesante que el imaginario que hay en Bogotá, había sobre el Parque Nacional, es que era un parque de muchachas de servicio y policías. ¿Sí? Y digo, qué bueno, porque es que antes no entraban al Parque de la Independencia. ¿Sí? Hay un concepto distinto de lo público y la ciudad, muy poco, pero poco a poco comienza a ser cada vez más incluyente. Hay una influencia arquitectónica francesa, que es la de finales del 19, inclusive comienzos del 20, que empieza a ser sustituida por la Escuela de Chicago, y es muy claro. Ubíquense ustedes, 1905, edificio Líbano, edificio de la alcaldía, y ubíquense 1922-24, edificio Pedro A. López. El de la alcaldía es francés, siglo XIX, el del edificio del Banco López, donde hoy está el Ministerio de Agricultura hoy en día, Avenida Jiménez con carrera octava, es la base de un rascacielos neoyorquino. Es todo un discurso, todo un cambio nuevo, un cambio radical que se está presentando. Igualmente, que se construyen nuevos edificios, se construyen nuevas viviendas, acueductos, alcantarillados, mataderos, escuelas, hospitales, plazas de mercado, y esto no se deja, y esto también va a presentarse en la pintura, los Bachué, Garay, Acevedo, Bernal, igual que en la novela. Si en el siglo XIX tenemos la literatura costumbrista, ya en estas primeras décadas tenemos poetas como Luis Vidales, pero novelistas como Osorio Lizarazo, 1930, Casa de Vecindad, y ahí nos va a relatar la sordidez de la vida bogotana de ese entonces. De esa pintura de la Escuela de la Sabana del siglo XIX se está pasando a otra pintura, años 30 y 40. León de Greiff, llegado a la ciudad, provinciano, inicia la difusión de su poesía, años 30, y así encontramos nosotros unos cambios profundos, porque ya en los 30 tenemos nuevos elementos, la ciudad crece, se riega, se expande, aparecen los medios de comunicación, y ahí nos encontramos con un elemento que es clave en la historia de Bogotá, de esta Bogotá del siglo XX, que es la radio y el cine, como elementos importantísimos en el proceso de construcción de una cultura moderna y de comportamientos modernos de estos ciudadanos. La progresiva modernización que tímidamente comienza a experimentar la ciudad
va a estar acompañada también por la práctica de los deportes. Se generan las necesidades de la expansión de la sociabilidad distinta a aquella que existía hasta ese momento en las plazas y en los pocos parques que había. Ya desde 1890 empiezan los deportes modernos, polo, tenis, fútbol, pero es en los años 20 donde estos deportes comienzan a convertirse en prácticas populares, y esto es lo que uno encuentra con los cambios que hay en la década del 20. Ya empiezan los clubes de fútbol y empiezan a presentarse estas transformaciones. Para concluir, insisto en lo que afirmábamos al comienzo: la ciudad es un teatro de representación del poder. Como tal, desde Babilonia hasta Bogotá, la ciudad cumple esa función. ¿Qué poder representa? El del Estado. ¿Qué Estado? Ahí tendremos que ubicarnos en distintos momentos históricos. Y en distintos momentos históricos vamos a encontrar la simbolización. Nada de lo que hay en la ciudad es gratuito. Todo lo que hay en la ciudad cumple una función importantísima. ¿Como cuál? Como por ejemplo el sitio donde estamos. En este lugar de la ciudad se produjo uno de los hechos de generosidad, diríamos, el hecho de generosidad más grande que había en toda la historia de la ciudad. El señor José Joaquín Vargas donó todo esto que hay acá, desde la carrera 30 de la Universidad Nacional hasta por acá, y desde por allá hasta más allá. ¿Cuántas miles de hectáreas? Lo donó a la ciudad. ¿Qué ha hecho la ciudad con eso? Es una vergüenza lo que ha hecho. Pero por encima de todos los debates, es bien interesante que la ciudad nunca le reconoció a Vargas una estatua. O, ¿qué nombre le pondremos? ¿Se acuerdan ustedes al comienzo de la administración anterior? ¿Qué nombre le pondremos a la biblioteca que hay aquí al lado? Entonces, yo propuse José Joaquín Vargas. Entonces, un alto funcionario de la alcaldía me pregunta: ¿y el señor quién fue? Le pusieron el nombre de un político, independiente si se lo merece o no se lo merece. Nada de lo que hay en la ciudad es gratuito, todo cumple una función. La traza, los nombres, la toponimia, dónde queda el norte, dónde queda el sur, la jerarquización del espacio urbano, el concepto de lo público. Nada de lo que hay en la ciudad es gratuito y representa lo que la sociedad concibe de sí misma. No es gratuito. Yo digo que de las dos grandes estafas que nos han hecho, de las muchas, destaco dos. Una, nos cambiaron democracia por un sistema electoral. Nos dicen: tenemos la democracia más antigua de América Latina, tenemos un sistema electoral, algún día tendremos una democracia. Y el otro cambio que nos hicieron, en el birloque del simbolismo, nos cambiaron espacio público por andenes, y nos dijeron: ese es el espacio público, ¿sí? Y defiendan el espacio público. Ese no es el espacio público. El espacio público es virtual, el espacio público es un símbolo, el espacio público es el espacio del ciudadano, el espacio público es la política, ¿sí? No es el andén. El andén representa, diríamos, puede ser una metáfora, un símbolo de lo público, ¿sí? Pero eso no es lo que hay que defender. La ciudad es un recipiente de símbolos. La ciudad no necesita cambiar para volverse contemporánea. Es lo que significa lo que es. El cambio de significados es lo importante. ¿Sí? Y como dispositivo de poder, tenemos nosotros
la ciudad vertical a la búsqueda de la horizontalidad en la cual nos encontramos. ¿Sí? La búsqueda de lo público, la construcción de lo público. ¿Sí? En 1910, Parque de la Independencia, niños vestidos de marinero, las ayas o nanas empujando un coche con un niño vestido de niño y señores vestidos de cachaco. Ese 1910 al Parque Simón Bolívar, con la mazorca venteada, con el desorden el domingo a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, ese de 1910 al 2004, del Parque de la Independencia al Parque Simón Bolívar, tenemos nosotros la evolución de lo público en Bogotá y la evolución de ciudad. El espacio urbano no olvida. La escritura, lo que escribe cada sociedad en el espacio, queda consignado allí. El Parkway es una declaración de principios políticos a través de un ejercicio urbanístico. También el barrio inglés. Pero igual el Chorro de Quevedo. El Chorro de Quevedo es nuestro poblado indígena prehispánico y por eso carece de retícula, carece de forma predeterminada. Por eso, del Chorro de Quevedo a la Quinta de Bolívar es el desorden urbano. No hay línea recta. ¿Por qué? Allí vivían los indios y la colonia se va a llamar Pueblo Viejo. Allí habitaban, ese era el arrabal de los indios. La ciudad de los blancos es esta, cuadriculada, reticular. De tal manera que esa escritura de 1538 está hoy. Está ahí. Claro, que los que viven allí no les interesa ni cinco que uno les diga, este era el espacio de los indios, porque no le dicen eso y le dicen, no, esto es la Candelaria. La ciudad no olvida. Y así como declaramos nosotros patrimonio histórico, lo que hacen los arquitectos, también deberíamos declarar patrimonio histórico el Chorro de Quevedo. Igual que un conjunto cerrado de cedritos, que es el discurso, la negación de lo público de los años 80. Perfecto. Todo el que entra a robar, todo el que sale tiene que ser esculcado, los vigilantes son armados, en la calle es parqueaderos, sitio de juegos, es todo, y es cerrado. Y es la ciudad de los 80. La traza, la ciudad no olvida. Y espero que algún día recordemos a José Joaquín Vargas y no lo reduzcamos a un tablero de buceta, JJ Vargas, ¿sí? Que es todo el recuerdo que tenemos de ese señor. ¿Sí? Símbolos, signos y ritos urbanos para inventar al ciudadano, para educar al ciudadano, para construir la ciudadanía. Y el mejor dispositivo es la ciudad. Por eso al habitante de la ciudad se le llamaba ciudadano, porque es más importante las citas que el hábitat. Y eso es lo que debemos, propongo, eso es lo que debemos trabajar, investigar y analizar. Recorrer la ciudad, caminarla, es transitar sobre el documento, es caminar sobre lo que una sociedad escribió hace 50, 20, 10 años, hace 500 años. Y está allí, invitándonos a que lo leamos y a que lo entendamos. Nada en la ciudad es gratuito, ni su forma, ni su contenido. Nada en la ciudad es gratuito, ni el hábitat, ni las cívitas. Sí. Bueno, esas son algunas ideas para que las debatamos. Muchas gracias.